Muy buenas tardes, amados hermanos. Iniciamos este miércoles de reflexión familiar. Es un gusto podernos reunir como Iglesia el Mesías en línea, sabiendo que Dios nos está cuidando y Él está al tanto de nosotros. Les invito a orar para comenzar este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo por todos mis hermanos, por todas las familias que se han reunido hoy para celebrar un tiempo de alabanza, de comunión y de reflexión acerca de tu palabra. Bendice los corazones, especialmente a las familias. Padre, te rogamos muy especialmente por los enfermos, por el personal que está atendiéndoles, Señor, que está cuidando, y también, Señor, te rogamos por tus siervas y tus siervos que anuncian el Evangelio en todo el mundo, que sea de gran bendición, Señor, este tiempo para expresar y compartir tu amor. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos los miembros de la Iglesia y a los que hoy nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer los versículos 10 al 16 del Salmo 107 que hemos estado estudiando. El Salmo 107 habla de la misericordia de Dios. Y en el versículo 10 leemos juntos, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Esta palabra que hoy vamos a estudiar tiene que ver con la palabra Gesed o Yesed. En el idioma hebreo significa fidelidad también, y gracia, amor constante de parte de Dios. Así es que la misericordia de Dios no se agota. Y hay tres elementos claves en la misericordia de Dios: la fuerza del amor de Dios, la constancia del amor de Dios, pero también el amor mismo, la calidad del amor. Y hoy estudiaremos estos versículos que son de particular importancia en asuntos que tienen que ver con nuestras formas de soñar y de anhelar las cosas. El título se denomina ¿qué quiere usted? ¿Qué es lo que más anhela? Y parece una pregunta sencilla y parece que las personas tienen diferentes respuestas y también en diferentes momentos de su vida. Somos tan volubles, somos infieles, somos rebeldes, que cada uno respondería hoy y tal vez mañana de forma diferente esta pregunta. Pero es una pregunta que vale la pena, porque es algo que nos habla este hermoso salmo. Versículo 10: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Seguramente ellos no quisieron vivir así. Seguramente ellos no escogieron estas tinieblas, que en el hebreo la palabra es yosheb y significa oscuridad, caos y desorden, y es una palabra que aparece desde el Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. La segunda situación que señala este salmo es la sombra de muerte. Y esta sombra de muerte aparece también en el Salmo 23:4, cuando David escribe este hermoso salmo inspirado por Dios, por el amor del Señor y su fidelidad hacia su persona.
Y entonces dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David también experimentó lo que es la sombra de la muerte. Y finalmente dice, y en aflicción y en hierros, aprisionados. Es decir, esta prisión es tan fuerte, pero usa la palabra oní, aflicción, y oní también significa depresión y sufrimiento. Quizás en este momento mucha gente está pasando por momentos de tristeza, por sentimientos o emociones de angustia, y otros están aprisionados con cadenas de hierro a las drogas, al alcohol, a los deseos sexuales, a la violencia, al egoísmo y los celos, las iras y tantas cosas que aprisionan la vida del hombre y no le permiten ser feliz. ¿Por qué? Dice el versículo 10. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y Dios lo va a juzgar por eso, por su rebeldía, porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová, porque fueron arrogantes, obstinados, amargos para Dios. Y no solamente eso, sino que la palabra aborrecer en la Biblia significa blasfemar y burlarse del consejo de Dios. El Salmo 119, versículo 24, dice de la siguiente manera, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En lugar de eso, aborrecieron la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día escuchan la palabra de Dios, pero temen a la palabra de Dios y la aborrecen? En el versículo 12 dice, por esto también quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y es la segunda razón de por qué no alcanzamos lo que anhelamos, antes de que Dios deje caer su corazón malo en su propia trampa, como esta pandemia. En Proverbios 17, versículo 20, dice de la siguiente manera, Proverbios 17, 20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El perverso de corazón nunca hallará el bien. ¿Cómo podemos entonces cambiar el corazón? ¿Cómo cambiar los anhelos? Jesús dijo, donde esté vuestro corazón, ahí estará también vuestra riqueza. Regresando al Salmo 107, dice en el versículo 13, luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. En su angustia los libró de sus aflicciones. Y otra vez volvemos a este verbo, clamar. Lo vimos en el Salmo, en la parte anterior de este Salmo, en la estrofa anterior. Isaac significa lanzar alaridos, dar voces, gemir en voz alta. El hombre no puede volver a ligarse con Dios, pasa una angustia, no puede liberarse de estas prisiones, muestra su impotencia para cambiar y solamente Dios lo puede liberar, porque dice, lo libró de sus aflicciones, los libró, no ellos se libraron, no es autoliberación, es la liberación que Dios da a través de su poder. Y no es algo que el hombre tiene en sí mismo, porque el hombre lo único que hace por sí mismo es pecar y hacer lo malo delante de Dios. En Isaías 30:15 dice de la siguiente manera la palabra de Dios, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y sabes cómo termina este versículo? Dice, y no quisisteis. Y no quisisteis. ¿Quieres tener paz con Dios?
Regresando al Salmo 107, dice el versículo 16, 14, perdón, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Es decir, Dios no solamente libera al hombre, sino que lo saca de toda dependencia, atadura o esclavitud. Ese es el Dios en el que confiamos. El Dios que pudo liberar al pueblo de Israel de Egipto, nos puede liberar a nosotros de todo tipo de servidumbre, de toda clase de cadenas. Pon tu confianza en Jehová, cree en Él, pídele la presencia del Espíritu Santo con poder, porque lo único que realmente anhela tu alma es paz con Dios. Y la paz no la consigues tú. Aquí dice que Él lo hizo. Es la iniciativa de Dios. Versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El hombre confía en Jehová. El hombre extiende sus manos para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente su misericordia realiza maravillas. Cuando yo estaba perdido, cuando yo no podía salir de mi esclavitud, cuando yo gemía por mis pecados y quería amar a las personas que estaban cerca de mí, me encontraba siempre con este vacío y este egoísmo. Pero Dios vino a mi corazón y Él realizó una maravilla de libertad. Es la maravilla de libertad que todos los hijos de Dios experimentamos a través de su palabra. Quizá usted está pasando también por depresión, por alguna aflicción, por una condena, por alguna situación de esclavitud o de prisión. ¿Cuántas veces la gente que sale de la cárcel y es inocente sale feliz porque al final su proceso ha sido revisado y es declarado libre? Pero cuánta gente, siendo culpables, podríamos salir de la cárcel sin pagar nada y ser declarados libres sin merecerlo. Y eso es de lo que habla la Biblia acerca del amor de Dios. En el versículo 16 finalmente dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dios quebrantó, Dios rompió esas puertas, Dios liberó de ataduras, y eso demuestra que Él tiene el poder para destruir cualquier cosa que le aprisione a usted. Isaías 45, versículo 2, dice claramente Dios a través de su palabra. Me encanta la palabra de Dios en Isaías. Capítulo 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos por ti. Esencialmente, la reconciliación no consiste en que yo busque a Dios. Siendo honestos, ningún ser humano busca a Dios por su pecado. La reconciliación consiste en que nosotros tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y déjeme leerle lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a creer en Jesús, porque lo que usted no puede conseguir y lo que más anhela su corazón, de lo que trata este salmo en estos versículos, es de que Dios hace la obra para poner paz en su corazón. Y en segundo lugar, que ese amor inunde su corazón. En el versículo 5 de Romanos 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. El hombre anhela salvación.
Usted anhela salvación. Nosotros anhelamos la salvación. Dios solamente satisface al alma y la libera y la saca y le da el poder para vivir de una manera nueva. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por este salmo que me habla de mi naturaleza, de mi pecaminosidad, de mis cadenas. Y gracias te doy, porque por medio de Jesucristo entiendo que he sido liberado, que ya no hay deuda que pagar, que he sido declarado libre por la sangre que Él derramó en la cruz. Te doy gracias y quiero servirte. Ahora mi corazón anhela entregarse apasionadamente para ser un instrumento en tus manos. Así, Señor, oro en esta tarde y así en tus manos pongo la vida de todos mis hermanos que se consagran a ti, que vuelven a ti, y las personas que te han conocido hoy por primera vez a través del mensaje puro y santo de la palabra de Dios, sus corazones también tengan paz como la paz que tú das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos muchas gracias a Dios porque usted nos sigue a través de las redes sociales. Queremos informarle que a partir de esta fecha las oficinas de la iglesia estarán totalmente cerradas. Debido a la contingencia, el ayuntamiento ha prohibido que se abran cualquier iglesia o cualquier otro negocio o cualquier otra cosa que no sea esencial. Pero usted puede colaborar a través del banco, puede hacer su depósito a través de la cuenta que aparece en su pantalla. Le invitamos a ser generoso, a entregar sus diezmos y su ofrenda puntualmente. Si usted tiene alguna duda, puede marcarnos o puede dejar su comentario en las redes sociales. Le agradecemos, nos vemos el próximo domingo, tendremos culto, si Dios permite, y vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias, Señor, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por estar con nosotros. Bendice especialmente a las familias que están sufriendo, cuida de los que están enfermos y, Señor, ayúdanos a servir a los que estamos en casa, que haya una reconciliación, una paz y una fidelidad hacia ti en el nombre de Jesucristo. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén. Dios le bendiga.